Hola, soy Cintia. Te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal pulsando la campana. A menudo te despiertas por la mañana y no puedes recordar lo que has estado soñando. En ocasiones solo eres capaz de reproducir el último sueño antes de despertar o en pequeños fragmentos. Y esto a pesar de que solemos soñar varias veces por noche. Esto sucede tanto en el sueño profundo como en el sueño REM, siendo los sueños más vívidos y emotivos durante la fase de los movimientos rápidos de los ojos. Queremos contarte por qué no consigues recordar tus sueños y algunas técnicas para ejercitar tu memoria de los sueños. Una de las más efectivas es inducir lo que quieres vivir mientras duermes, decirte a ti mismo lo que quieres soñar, como un canal para abrir una especie de conversación con tu inconsciente, que te permitirá incluso encontrar soluciones a problemas que no habías podido solventar en el transcurso del día. La técnica también funciona con pesadillas. Piensa en un final feliz para los sueños desagradables. Si lo entrenas, con el paso del tiempo, esas historias nocturnas que conseguían atormentarte acabarán de forma feliz, y tú todavía más feliz cuando desaparezcan. ¿Podríamos vivir sin soñar? Seguramente sí, aunque las consecuencias para el cuerpo resultarían nocivas, ya que dormir y en especial soñar es la vía que utiliza nuestro cuerpo para estabilizar emociones. Si eliminamos este desahogo, la salud se resiente, ya que estamos privando al cuerpo de un mecanismo de reparación. Suprime el sueño y empezarás a notar trastornos de humor, estrés, mala digestión y el previsible agotamiento. También sufrirá tu memoria, dado que consolida durante el sueño la capacidad para percibir la realidad y la creatividad. No basta con estar dormido para soñar, tenemos que alcanzar la fase REM, que consta de varios ciclos de aproximadamente 90 minutos. Un estudio del psicólogo Rubin Neyman, publicado en la revista científica Annals of the New York Academy of Science, demuestra que no soñar indica un riesgo para la salud, ya que esto significa que no estamos llegando a la fase REM del sueño, bien por efectos secundarios de los medicamentos, abuso de drogas, trastornos del sueño y otros factores de comportamiento y estilo de vida. Debido a que los sueños son signos potenciales de descanso saludable, su ausencia puede generar riesgos para la salud mental y física, que incluyen irritabilidad, depresión, aumento de peso, alucinaciones, problemas de memoria o problemas del sistema inmunológico, entre otros. Estamos ante una epidemia silenciosa a la que no damos la importancia que merece, ya que acabamos pensando, bueno, ya dormiré mañana, y así va pasando un día y otro, y nos hemos convertido en insomnes y nos hemos habituado a pasar el día tras pocas horas de descanso, sin darnos cuenta que nuestro cuerpo va notando ese agotamiento. La privación del sueño REM también puede causar dificultades para resolver tareas nuevas y complejas, lo que puede plantear problemas en la vida cotidiana, especialmente para las personas mayores. Por otro lado, el proceso de aprendizaje probablemente esté estrechamente relacionado con el sueño REM. La falta de sueño REM puede provocar problemas de aprendizaje, especialmente en escolares. Dado que el cuerpo prefiere el sueño no REM que necesita para sobrevivir, esta fase de ensoñación profunda es la primera que se pierde cuando no dedicamos el tiempo suficiente a reposar. Y como las personas duermen cada vez menos porque las despiertan las vibraciones de los teléfonos inteligentes, el ruido de la calle o el sonido de los despertadores, la fase REM se irrumpe cada vez con más frecuencia. Y seguimos sin dar a este hecho la importancia que tiene. Lo peor de todo es que a menudo esta privación del sueño REM está autoinfligida. Para minimizar estos riesgos para la salud, a menudo es suficiente apagar el teléfono inteligente durante el sueño o configurarlo en silencio. El consumo de alcohol también puede causar problemas para dormir. La clave para que un sueño sea más reparador suele estar en tus propias manos. Tú tienes los instrumentos necesarios para mejorar tu higiene del sueño, sin necesidad de recurrir a medicamentos o suplementos para tratar de ganar la partida a tu cerebro. Porque ¿cuántas veces no te has ido a la cama agotadísimo y al cerrar los ojos un pensamiento absurdo ha pasado por tu cabeza y te has desvelado repasando, por ejemplo, lo que tienes que comprar mañana? Por eso decimos que está en nuestras manos, al menos en parte, mejorar los hábitos nocturnos para descansar mejor y permitir al cuerpo que se regenere durante toda la noche, que falta le hace con todo el trajín que llevamos actualmente. Los sueños son algo fascinante. Algunos nos confunden, otros nos perturban,
pero a menudo no podemos recordarlos en absoluto o solo brevemente. Sin embargo, eso se puede cambiar. Todos soñamos, pero no siempre logramos recordar los sueños. De hecho, hay ciertos factores que afectan a nuestros sueños, por ejemplo, los ambientes ruidosos. ¿Quién no ha integrado alguna vez el ruido del despertador como un sonido molesto dentro de un sueño? De hecho, mientras sigues ese mundo paralelo de fantasías, llegas a preguntarte de dónde procede ese estruendo, que no hay forma de identificar. Otras personas tienen el mismo sueño una y otra vez. Las hay que sueñan de forma muy salvaje y las que lo hacen de forma tan vívida, tan real, que se despiertan sobresaltados o a punto de sufrir una taquicardia. Es como cuando soñamos que nos caemos por un agujero infinito o un precipicio y podemos sentir la angustia que acompañaba a esa sensación nada más levantarnos. Entonces decimos que el sueño ha sido de lo más real. Vamos, que en ocasiones no tenemos claro si se trata de otro episodio de nuestra vida en lugar de una manifestación de nuestro subconsciente. Algunos afortunados tienen un poder especial para narrar cada detalle de los sueños. En la antigüedad, aquellos que eran capaces de reproducir sus sueños acababan rodeados de un halo de clarividencia. Si no tenías tanta suerte, en lugar de respeto, recibías una condena al entender las autoridades que eras víctima de una posesión demoníaca. Afortunadamente, estas supersticiones han pasado a la historia. Ahora sabemos que las personas que más recuerdan sus sueños se despiertan con más frecuencia que aquellas que dicen que no sueñan, cuando en realidad lo hacen, pero son incapaces de recuperar esas fantasías oníricas. Cada vez que te despiertas y antes de volver a dormir de nuevo, das al hipocampo la posibilidad de fijar ese breve recuerdo, que tendrás almacenado cuando despiertes y de ahí puedas narrar con más o menos detalle lo que ha pasado por tu cabeza. Te propongo una especie de experimento: ingerir mucho líquido antes de dormir. Cada vez que te levantes al baño, tu hipocampo tendrá que activarse y almacenar lo que quiera que estuvieses soñando antes de tu excursión nocturna, y así una y otra vez. Después de probarlo, piensa si te compensa estar yendo y viniendo al baño toda la noche solo por recordar tus sueños o si prefieres renunciar a ellos y dormir del tirón. A la mayoría de las personas les resulta difícil recordar sus sueños durante un largo periodo de tiempo. Están frescos cuando nos despertamos, nos inquietan o nos fascinan mientras volvemos a abrir los ojos al mundo. Pero tan pronto nos levantamos de la cama, el sueño desaparece. Esto se debe a que generalmente solo se almacena en la memoria a corto plazo, pero hay formas de cambiarlo a la memoria a largo plazo. Tenemos algunos consejos para ayudarte a recordar tus sueños. Si quieres recordar tus sueños, por lo general tienes que actuar con rapidez. Incluso una pequeña distracción es suficiente y tu sueño se esfuma. Aprovecha cuando todavía está fresco ese recuerdo en la memoria a corto plazo y anota lo que recuerdes. Si vas a hacerlo en el teléfono móvil, ve directo al grano, que luego te pones a revisar emails, la última publicación de tu ex en Instagram, y cuando quieres anotar la historia que ha pintado tu cabeza mientras duermes, ya no te acuerdas del argumento. O puede que ni siquiera recuerdes que en realidad has cogido el teléfono para apuntar el sueño. Lo mejor para evitar iba a hacer una cosa y acabé despistado en otras y olvidando realizar la principal, es tener al lado de la cama un cuaderno, una pequeña libreta y anotar todo recuerdo que conserves. Verás cómo a medida que vayas anotando o grabando una nota de voz, te vienen a la mente más y más detalles que te permitirán completar la historia. Si practicas este hábito durante muchos días, se convertirá en una rutina y cada vez te resultará más sencilla. Y no tengas miedo a las pesadillas. Sabemos que asustan, generan angustia y te hacen despertar sobresaltado y bañado en sudor. Sin embargo, tienes que pensar que al igual que los sueños, son mensajes de tu subconsciente, para que te centres en algo que has olvidado o que te preocupa. Lo que pasa es que el mensaje lo mandan más fuerte, como si te gritaran en un audio de WhatsApp. Además, una cosa es sentir miedo, que nos pasa a todos, y otra muy distinta es permitir que ese terror se adueñe de ti. No dejes que el miedo te controle ni a ti ni a tus sueños. Recuerda, una pesadilla es una forma psíquica de alterar estilos de vida poco saludables en la vida real. Hay mucha sabiduría detrás de este tipo de sueños, así que trata de recordar y escribir las pesadillas también, y piensa en ellas más tarde en lugar de reprimirlas. Cuando consigas resolver el trasfondo, el mensaje oculto de ese sueño que te genera desasosiego,
es bastante probable que desaparezca. Así que anotar ayuda a que las pesadillas se esfumen. Más consejos: duerme más y en horarios regulares. Los tiempos modernos tienen noches cortas y días largos. Esto puede significar que somos particularmente productivos, pero el largo día no nos hace más creativos, especialmente en invierno. Nuestros antepasados pasaban mucho tiempo en sus cuevas durmiendo y soñando, como los osos cuando hibernan, solo que nuestros parientes no podían permitirse una retirada durante meses porque tenían que conseguir comida para llegar a la estación más cálida. Más horas de sueño equivalen a más posibilidades de encontrar soluciones creativas para lidiar con las emociones reprimidas y resolver los problemas.